Bueno, hola, bueno, yo soy Lucero, humana nueva. Voy a hacer este vivo para expandirme un poquito más con respecto al vivo que hice antier. Quiero aclararme más, quiero tener más claridad de mi caminar y mi transitar con respecto a lo que he venido observando en mí, desde mi humano, desde mi cristal, expandirme un poco más. Siempre digo que este vivo es para mí, me lo comparto. Una vez, siempre me pasa lo mismo, yo vuelvo y lo veo y una vez que lo veo me aclaro cada vez más. Entonces, por eso hago este vivo, lo hago para mí, para poder aclararme cada vez más. Bueno, yo en el vivo anterior hablé de que en mí habían surgido 7 ancestralidades. Y en esas 7 ancestralidades que surgieron, yo pude detectar en cada una de esas ancestralidades las codificaciones que acompañaron a ese ancestro también en su transitar, en su tiempo y momento de existencia. Entonces, esas 7 ancestralidades, una de ellas fue la bisabuela. Y una de las codificaciones que vi en ella fueron, ella no quiere ser abandonada, quiere ser víctima y no quiere ser vista. En el apostador, las codificaciones que pude detectar a través de mi transitar, de en cada ambiente que me encontraba, y cuando me daba cuenta que estaba a la intervención de alguno de esos ancestros, podía observarme y darme cuenta qué codificación estaba acompañando esa célula ancestral. Entonces en el apostador vi, no quiere ser abandonado, no quiere ser comprendido, no quiere ser víctima. En el caudillo vi que quiere y necesita ser abandonado, quiere ser visto y quiere ser sometido. En el discípulo no quiere ser abandonado, no quiere ser visto y quiere ser sometido. En la diosa o este movimiento evolutivo en el que esta célula ancestral estuvo, quiere y necesita ser abandonada, quiere ser vista y no quiere ayudar. La prostituta vi quiere y necesita ser abandonada, quiere vivir la injusticia o abuso, quiere y necesita ayudar. Y la reina quiere y necesita ser abandonada, quiere ser comprendida y quiere y necesita ayudar. A medida que estuve avanzando, que estuve transitando, observándome, vuelvo y digo, cuando veía la intervención de uno de esos ancestros en mi vida, podía notar qué codificaciones en ese momento estaba como enfrentando desde el cristal, ¿no? Y asimismo detectar esas codificaciones en cada uno de ellos. En todos y cada uno de ellos está mi anticristo. O sea, está el anticristo que es el abandono, el rechazo, la soledad, el vacío. Todos y cada uno de ellos lo transitaron, unos desde el femenino interno, otros desde el masculino externo, pero todos lo vivieron. Y así se van como intercalando, es como un tejer de las codificaciones y uno puede ir dándose cuenta a medida que se propone transitar en la autoobservación todo el tiempo y en ser verdad con uno mismo. Sí, yo estoy viviendo esto, sí, lo estoy transitando, esto está en mi emoción, lo estoy sintiendo, entonces uno puede como ir detectando esto. Esto es desde mi caminar, desde mi transitar, yo pude verlo. Bueno, otra cosa que pude detectar cuál es el ancestro llave y cuál es el ancestro opuesto al llave. Entonces, mi ancestro llave, voy a darle un momentico vuelta a la cámara acá, realmente, a ver, cómo es, si puedo hacerlo, porque no sé bien cómo hacerlo. Bueno, no sé bien cómo darle vuelta a la cámara aquí. Bueno, no importa, lo voy a explicar entonces, porque no sé cómo darle vuelta a la cámara. Bien, el ancestro llave que yo detecté en mí surgió apenas Maika empezó desde la primera plataforma a hablar de la ancestralidad. Empezó ella a hablar yo no tenía muy claro eso, o sea, realmente yo desde mi caminar cristiano y ese transitar de 20 años, eh, ni creía en la reencarnación, ni siquiera ni por más mínimo pensaba en esa situación. Ah, ya encontré acá. Vamos a darle vuelta a la cámara. Sí, 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 sí. Listo, bueno, le pude dar vuelta a la cámara. Bueno, mis dibujitos son estos. Bueno, yo encontré el ancestro llave. Como estaba diciendo, desde el comienzo que Maika empezó a hablar de ancestralidad, surgió. Y al comienzo me dio risa. La diosa del amor y la belleza, la sexualidad. Estuve en ese movimiento evolutivo, transitando, ahí estuvo esa célula ancestral, en un templo humano diferente. Y cuando Maika comienza a hablar de la ancestralidad surge.
es casi inmediato, eso hace mucho tiempo que surgió y honestamente me dio risa. Al comienzo me dio risa, me pareció chistoso, me pareció como ridículo, como sí, como que no, y me daba risa que hubiese estado en ese movimiento evolutivo de la diosa del amor y la belleza y la sexualidad. Después, con el pasar del tiempo, lo que empecé a experimentar fue enojo, rechazo completamente, o sea, no aceptación a esto. O sea, me parecía, no pudo haber sido así, o sea, como que no tiene ni sentido, ¿verdad? Para mí, realmente así lo veía yo. Enojo comencé a sentir. Después, al transitar, al comenzar a trabajar en mis codificaciones, en darme cuenta de mi humano, llega la aceptación. Y entonces acepto que estuve en este movimiento evolutivo en Grecia, en donde se canalizó todas estas creencias con respecto al amor y la belleza desde la sexualidad, vinculado como a todo ello, ¿verdad? Acepto. Cuando acepto esto, comienzan a surgir las codificaciones con un poco más de claridad en mí, tanto desde mi humano como desde el cristal. Entonces, como ya dije anteriormente, ella quiere ser vista y quiere y necesita ser abandonada y no quiere ayudar, ¿sí? Bueno, ¿cómo me di cuenta de esta ancestralidad? En mí ocurría algo muy particular y era un pensamiento continuo desde que tengo uso de razón que siempre estuvo en mí. Es un poco como fuerte, digamos, decirlo y hablarlo, pero yo tuve que enfrentarlo y hablarlo desde mí. Tuve que ser valiente y confrontar ese pensamiento. Cada vez que él venía, que el pensamiento venía para poder yo llegar a la aceptación de que estuve en este movimiento evolutivo, en Grecia, para llegar a esa aceptación tuve que aceptar en mí esta sensación y este pensamiento. Voy a dar vuelta a la cámara nuevamente. Ya, ahí está. ¿Cuál era? A mí me ocurría desde que tengo uso de razón que venía un pensamiento a mi mente y era muy fuerte. Yo veía niños, o sea, quiero aclarar y decir que soy una madre dedicada, que amo mis hijos, que siempre me han gustado los niños, que los cuido. Entonces ya después de que yo, digamos, como tenía ya más como madurez en el asunto, este pensamiento me atormentaba tremendamente porque yo decía, ¿cómo puede venir esto a mi mente y estar como continuamente en mí si es que yo no soy así? ¿Cuál era el pensamiento? Yo veía a un niño o un bebé o un pequeño y lo primero que sentía era un rechazo fuertísimo hacia él y un deseo, era instantáneo de quitarlo, de lastimarlo y de dañarlo en todas las áreas. Lastimarlo en todas las áreas, era bien maluco esta sensación para mí. Entonces yo decía, pero ¿por qué viene esto a mí si yo soy una madre entregada? Me atormentaba realmente esa situación. Era repetitivo, una y otra vez pasaba en mí. Entonces, cuando yo llego a la religión cristiana, obviamente yo adopto todas las herramientas que puedo tomar para poder como liberarme de ese pensamiento o esa sensación que venía a mí continua de querer lastimar un bebé. De querer lastimar un bebé de pronto que físicamente o en su área sexual, realmente eso venía a mí. ¿Cómo podía estar eso en mí si yo era una humana diferente, sí? Pero bueno, yo lo enfrento. Entonces, ¿cómo lo enfrento? Un día, bueno, venía muy repetitivo. En la religión usaba las armas, la liberación, el ayuno, los mantras, y me aliviaba de esa situación, de ese pensamiento como tan cruel, como tan fuerte que venía a mí. Cuando yo ya comienzo en la información, entonces eso se hace más fuerte. Y yo digo, pero ¿cómo puede hacerse más fuerte eso en mí? O sea, no tiene sentido. Yo no entendía muy bien. Entonces llega un momento que tengo la comunión con mi madre elevada y yo le digo que no entiendo por qué está viniendo esa sensación, ese pensamiento a mi mente y que yo quiero como soltar eso, que qué debo hacer. Ella me guía y me dice que esté atenta. Yo estaba atenta, cuando venían yo decía, yo sé que esto no está en mí, esto tiene que ver con mi ancestralidad, quiero llegar a dónde está la raíz de esto, porque ya veníamos como comprendiendo un poquito más lo de la ancestralidad. Un día estaba viendo una película, sale una película en Netflix, entonces yo veo que tiene que ver con un bebé y que ella está embarazada y va a quedar sola, entonces no la quiero ver. Y mi madre me dice, quédate y mírala hasta el final. Entonces yo vi toda la película y en medio de la película era una mujer que se quedaba sola, tenía su bebé, tenía que parirlo sola en el mar, cortarse su cordón umbilical, tuvo que comérselo porque tenía hambre, sintió rabia contra el bebé en algún momento, después lo protegió, bueno, todo eso.
Y en medio de ese proceso yo estallé en muchísimo dolor y muchísimo llanto y yo quería reprimir. Ella me decía, no lo reprimas, y yo no lo reprimí. Lloré y lloré fuertemente y con un dolor, un ardor profundo. Permití toda la emoción, la sensación de rabia, de rechazo, de repudio, de querer dañar, de querer lastimar. Lo permití todo. Cuando terminé de pasar como este proceso en esa película, sentí un descanso muy grande y un alivio muy grande, y fue ahí donde pude aceptar esa ancestralidad y aceptar cada acción que se cometió en ese movimiento evolutivo, en esa percepción de conciencia, y aceptar esa ancestralidad, aceptarla y saber que venía transitando y que tenía muchas cosas que completar aquí en esta existencia, en mi vida. Lo pude ver después de que ocurrió eso, pude ver toda mi niñez, desde el inicio hasta los 7 años, aceptar también las situaciones que viví, empezar a trabajar en ellas y ser aceptación a ello también y ser gratitud también a ello. Hoy puedo decir que soy gratitud, pero eso fue un proceso, yo llevo un proceso de 2 años en la información, y la ancestralidad comenzó a rotar casi desde que entré a la información. ¿Qué pasó después de que yo acepté, digamos, que este pensamiento era tan fuerte, y aceptar todas estas cosas que en algún momento se hicieron en nuestras vidas pasadas, ¿sí? Que fue otro humano, pero yo tengo esa información. Aceptar todo eso fue para mí al comienzo doloroso, pero después fue muy reconfortante y pude como seguir avanzando y transitando mi vida de una manera diferente. Después de que yo acepto, no vuelve ese pensamiento nunca más. Veo un niño y ni siquiera por lo más mínimo se atraviesa el pensamiento. Un descanso, una paz, una tranquilidad impresionante. Con respecto a esta sensación y este sentir que venía, que no hacía parte de mí. Eso no era mío y yo tenía que de alguna manera confrontarlo para soltarlo, pero era aceptar que en algún momento, sí, claro, yo lo viví. Hemos vivido todo, como decía Maika, hemos vivido la oscuridad, la escasez, los límites, todas y cada una de ellas las hemos vivido y las hemos transitado. Entonces, cuando estamos en este tema de la ancestralidad y comienzan a surgir los ancestros, tiene que estar en nosotros la aceptación, por lo menos en mí tenía que estar esa aceptación, porque si no yo no podía seguir avanzando y dándome cuenta. El abuso y la injusticia no son la mayor codificación ni mi anticristo, pero sí fue una situación que viví desde que tengo memoria hasta los 7 años, y después la repliqué, tanto haciendo como recibiendo de la misma manera. Pero siempre siento el anticristo el rechazo. Al comienzo pensé de pronto de primerazo que esa fuese mi codificación más fuerte, pero no lo es. Pero sí lo transité. Bueno, yo después de que vea este video seguro me voy a aclarar más en lo que estoy hablando. Y vuelvo a lo mismo, vuelvo entonces al ancestro Yahvé que surgió en mí, que es la diosa del amor y la belleza, la sexualidad. Estuve en ese movimiento evolutivo en Grecia. Y las codificaciones que están ahí. Entonces ella transitó en creencias inmorales, digámoslo por llamarlo desde un punto de vista de creencias, ¿verdad? Y el ancestro opuesto, voy a darle vuelta a la cámara, aquí con mi dibujito. El ancestro opuesto al Yahvé es el discípulo del amor, la belleza, pero interna. Él es completamente opuesto a este, ¿sí? Y él, podríamos decirlo desde el punto de vista de la creencia, ¿cierto? Moral. Él transitó todo moralmente, todo lo llevó como al extremo, ¿sí? Pero pues por supuesto que al estar en esta ancestralidad avanzó muchísimo, ¿sí? Desde su percepción de conciencia, ¿verdad? También en las creencias, pero avanzó, ¿sí? Entonces es el opuesto a al Yahvé, el discípulo, el amor, la belleza. Desde el interno sus codificaciones son: no quiere ser visto, no quiere ser abandonado y quiere y necesita ser sometido. Quiere ser sometido, ¿sí? Son las codificaciones que vi en este ancestro. Entonces, cuando estoy caminando, por ejemplo, y noto la intervención de que está el discípulo, empiezo como a introspeccionar, a darme cuenta y a observarme y ver que él está ahí porque es como ese equilibrio. Yo soy el equilibrio, ¿sí? Y estoy observando al ancestro opuesto al Yahvé y al ancestro Yahvé, y me estoy dando cuenta. Y a medida que me voy dando cuenta, puedo decidir. Mi humano puede decidir. Mi humano puede tomar el control
para que no me vaya ni hacia este lado, ni hacia el llave, ni hacia el tampoco al opuesto. Pero sí el opuesto es como un ancla, como un bastón para poder trascender y terminar de completar este aprendizaje desde esa ancestralidad del anticristo, del ancestro llave y todo esto. Cuando, bueno, acá, ya tengo acá anotadito para que no se me olvide. Cuando mi humano comenzó a darse cuenta de las codificaciones, yo sé que mi cristal estuvo ahí ayudándome, estuvo abrazando a mi humano, estuvo siendo valiente, sosteniéndolo, y fue donde yo pude comenzar como a levantarme de verdad como en ese humano que se dio cuenta de sus codificaciones fuertes que tenía para empezar a trascenderlas una a una. El mayor miedo que yo tengo, mi mayor miedo, el miedo más grande es ser abandonada o ser rechazada. O sea, el solo hecho de pensar que voy a estar sola es un latir en mi corazón, sudo, me angustio, el miedo es impresionante. No me gusta estar sola, no me gusta estar, digamos, tengo mi compañero hace 23, 24 años. Él alguna vez estuvo muy enfermo y enfrenté ese miedo de una manera terrible, fuerte, porque sentía pánico al quedarme como sin él, ¿sí? Si mis hijos se iban o algo y estaba sola en la casa, no me gusta sentirme sola o sentir que voy a ser abandonada. Ese es el mayor miedo que tengo, el mayor al abandono, a estar sola, a la soledad, ¿sí? Entonces, desde ahí me fui dando cuenta y yo quiero ser gratitud conmigo misma y compartirme todo esto porque paso a paso me voy a ir aclarando cada vez más en que permití que el cristal me abrazara en su momento para poder ir parándome en mi humano, ¿sí? E ir dándome cuenta de las codificaciones de mi humano y ser ese humano nuevo, lucero, con S y O mayúscula, porque mi nombre que pusieron mis padres biológicos es Lucero con C, pero a medida que fui transitando, mi nombre de humano nuevo es Lucero, el mismo nombre con S y O mayúscula. Y aceptarme y darle gracias también al cristal. Ahora, desde mi humano parada, quiero rescatar también mi cristal, ese cristal niño, para que los dos podamos fusionar. Porque yo me elijo, yo quiero fusionar, yo me elijo para fusionar. Entonces, por eso camino en el paso a paso, dándome cuenta, sin temor, valiente. Y cuando siento miedo, corro a mi madre elevada para que ella me guíe, que está en mí, ella en mí, yo en ella. Entonces estoy caminando a esa fusión. Hay momentos en los que me veo así con el cristal, pero en otros estoy abrazándolo para guiarlo y sacarlo de ahí. Y hay momentos, sí, porque me estoy parando todavía firme en mi mano, en que de pronto siento que el cristal hace esto y es así, pero ya estoy más firme aquí, ¿sí? En que puedo hacer así y por momenticos hacer esto. Aquí puedo decirlo desde mi ancestralidad de la bisabuela, que ya he podido accionar en varias situaciones y poder pararme desde mi humano y que ella vaya a empujar atrás. No voy a vivir en ruina, en pobreza, escasez, miseria, dejación, victimización. No, yo no haré eso y ya me estoy parando ahí en mi humano real y tomando a mi cristal. Y entonces por momentos cuando el ancestro, la bisabuela, veo que estamos funcionando y vamos avanzando, ¿sí? Esas 7 ancestralidades que surgieron es porque hay que completar. Yo tengo cosas que completar ahí, entonces pues surgieron por eso, ¿sí? El ancestro llave, no, todavía me falta. Por impulso, desde antes de conocer estar bien firme en las codificaciones, tomé decisiones bien fuertes, ¿sí? En esto. Obviamente desde toda mi vida las tomé, pero ya aún lanzando en la información, por impulso hubo decisiones que tomé de las que tampoco me arrepiento y tampoco fue incorrecto porque me llevaron a darme cuenta más profundo, ir a mí y como que sacar las codificaciones completas del humano. Esta soy yo. Esto estoy transitando y en esto estoy doliendo. Aquí duelo, definitivamente sí duelo en el rechazo. No me gusta ser vista y sí quiero ayudar todo el tiempo, pero lo hago en un desequilibrio. Desde mi cristal, pues son opuestas, ¿sí? Y ese cristal, vuelvo y digo, tiene un ancestro llave que tiene un ancestro opuesto que ha sido como el que ha ido como balanceando y llevando. Y yo en el centro, siendo como ese equilibrio para seguir avanzando. Ahí puedo detectar ahora las 3 vibraciones en mí. La vibración
origen, desde mi humano, la vibración de mi cristal, y también cuando mi elevado quiere comunicarse conmigo, mi elevada, mi madre, padre o padre, madre, que es lo mismo. Cuando lo requiero como padre voy a él, y cuando lo requiero como madre pues voy como madre. Las puedo detectar las tres vibraciones, puedo ver cuando mi madre elevada se quiere comunicar conmigo, y cuando no estoy siendo verdad conmigo, entonces no es muy claro el mensaje. Entonces voy a las codificaciones y me aclaro un poco más y puedo recibir el mensaje. Es mi transitar, es mi caminar. Yo estoy en ese infinito, humano cristal, ¿sí? Como buscando la fusión, así, en el infinito. Y camino, realmente camino hacia ese 9. Estoy en el 3, en el 6, y camino hacia ese 9 para poder, cada vez que tenga una situación frente a mí, en un ambiente que esté transitando, poder expandirme todo el tiempo. Hay situaciones en las que a veces giro todavía, pero me doy cuenta, ¿sí? Y cada vez es más rápido que me doy cuenta y avanzo un poquito más. Entonces, bueno, realmente sí, era esto lo que me quería compartir para poder ser un poquito más clara cada vez más. Iba a ser un reel. De hecho lo había y lo iba a editar ya, pero dije no, voy a hacer el vivo. No, voy a hacer un vivo, no quiero ponerme a editar y quiero ser más genuina conmigo misma y lo que surja, como salga. Me expandiré cada vez un poquito más y gratitud a mi ser por estar aquí conmigo, acompañándome al cristal, porque sé que él es el que está haciendo este video. Entonces, gratitud a las personas de pronto que se conectaron y a quien le sirva este video bien, y lo escucharé nuevamente para aclararme más. Muchísimas gracias. Adiós.